Conversamos ahora y es un gusto saludar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el santafesino, el doctor Ricardo Lorenzetti, que viene hoy a Rosario. A las 7:30 va a estar disertando en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario sobre lineamientos generales del proyecto del Código Civil y Comercial. Saben ustedes que el doctor Lorenzetti ha presidido un grupo de expertos juristas que tuvo a su cargo nada más y nada menos que la elaboración del anteproyecto para reformular el Código Civil y el Comercial en la Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, es un gusto hablar con ustedes y por supuesto también ir a Rosario. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, hay mucha expectativa con la reforma del Código Civil porque va a modificar el día a día, la cotidianidad de los argentinos, porque incluye regulaciones novedosas, por ejemplo, para el tema del divorcio, la adopción, novedosas prácticas de fertilización asistida. En términos conceptuales, ¿cómo se podría sintetizar lo que se ha elaborado y si el Congreso lo convierte en ley, qué implicancias va a tener para la vida cotidiana de los argentinos? Es muy importante la reforma del Código Civil porque se vincula con los problemas de la gente. El criterio que nosotros hemos seguido en la comisión que yo he presidido es enfocarnos en la solución de problemas concretos más que en grandes definiciones teóricas. Es decir, la ley tiene que servir para que el pueblo tenga una vida más sencilla y tengamos menos dificultades y menos litigiosidad. Este ha sido el criterio. Por eso cuando hay temas que se discuten, por ejemplo, en estos temas de familia, nosotros no hemos hecho una valoración sobre cómo decide cada uno hacer su vida, sino más bien hemos constatado situaciones. Cuando uno dice que hay situaciones novedosas en materia de familia, en realidad lo que sucede es que no hay mucha novedad. Hay prácticas que ya están, que generan problemas, y la cuestión es si uno las va a solucionar o no. Entonces, por ejemplo, en materia de matrimonio, hay mucha gente hoy que convive y no se casa. Casi un 40% de las parejas convivientes no se casan. Esto ya está en la realidad y cualquier persona lo conoce, ¿no es cierto? Y entonces, el tema es, ¿hacemos una regulación para proteger la situación de las personas que conviven sin estar casadas o no? Bueno, nosotros hemos decidido que hay que hacerlo porque hay mucho conflicto y la gente no tiene una solución cuando hay esos conflictos. Doctor, y han aparecido críticas al respecto. Por ejemplo, el episcopado ha emitido un comunicado donde pide cautela en el debate, que se lleve el tiempo necesario, pero también cuestiona algunos aspectos que han trascendido. ¿Qué mirada tienen sobre la posición de la Iglesia? Yo creo que en la Iglesia, obviamente, defiende una posición que me parece muy legítimo. Yo he estado con ellos, hemos tenido conversaciones muy buenas. Y me parece lo siguiente: en primer lugar, la Iglesia no está en contra de la reforma del Código Civil y Comercial, está en contra de algunos aspectos vinculados al derecho de familia, y lo cual es lógico. Ahora, acá hay un tema que hay que explicar. Desde el punto de vista de la Iglesia, es absolutamente legítimo que defiendan esa posición. Yo los he escuchado, me parece bien. Y es bueno que lo planteen y que lo discutan, lo han hecho conmigo, después nosotros hemos hecho algunos ajustes luego de las reuniones que hemos tenido con el episcopado, y es bueno que ahora también lo planteen en el Congreso. La diferencia en qué está, en que, por ejemplo, yo me he educado en la secundaria en un colegio católico, entonces yo conozco mucha gente que estuvo en el colegio que hoy tiene hijos, siguen siendo católicos, pero sus hijos no se casan, conviven. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Consideramos que está mal o regulamos y solucionamos sus problemas? Hay muchos de esos hijos y personas que recurren a la fecundación in vitro porque siguen siendo católicos, siguen siendo cristianos, pero recurren a la fertilización in vitro porque no pueden tener hijos. Claro, doctor, sería como considerar a la opinión de la Iglesia una opinión importante, pero una opinión más, porque si no, en una época la Iglesia llegó a nombrar jueces, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Eso también era una distorsión, ¿no?
Entonces, claro, bueno, entonces lo que yo les he contestado, y bien en un diálogo muy razonable, y bueno, una cosa es la posición de la Iglesia, que es razonable desde su punto de vista, porque ellos dicen, bueno, nosotros aspiramos a un modelo de familia. Entonces, lo que nosotros decimos es que eso se puede hacer a través de la educación, la cultura, convencer a la gente. Ahora, la ley tiene que ser para todos y tiene que brindar solución para todos, de manera que sea una casa en la cual todos puedan vivir como quieren. Y si hay una persona que es cristiana, hoy puede, y católica, y convencida de cuál es el modelo de familia, este proyecto no le impide desarrollar eso. Ahora, si nosotros ponemos ese modelo y censuramos todos los demás, mucha gente que no piensa así, que es una buena parte de los argentinos, quedarían fuera del Código Civil. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un código para la libertad, para una sociedad plural, donde cada uno decida cómo quiere vivir. Entonces, además hay temas que son muy difíciles, porque hoy, por ejemplo, la fecundación in vitro, la Iglesia sostiene que no es buena, que no debe ser permitida. Y más allá de las valoraciones, lo que ocurre es que hoy se practica en la Argentina, hay muchos casos en los cuales las parejas que no pueden tener hijos van a un centro, hacen fecundación, las obras sociales ya lo están reconociendo, el Congreso está tratando estos temas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo ignoramos, lo prohibimos o lo regulamos? Nosotros hemos optado, con esta visión que le decía, de preocuparnos por los problemas concretos de la gente, más allá de las valoraciones, de solucionar eso. Entonces, hay regulaciones que dicen, bueno, ¿cómo se soluciona el problema de la paternidad cuando no es natural, sino por una fecundación in vitro? Doctor, usted está convencido, y un poco lo decía al inicio de la nota, de que esto va a mejorar directamente el servicio de justicia. Usted lo dijo en otras palabras, dijo, la gente tiene que vivir mejor y con una mejor relación con la justicia. ¿Usted cree que estas modificaciones van a directamente mejorar el servicio de justicia? Sí, yo creo que sí. Y en general, la gente además, porque hay muchos otros aspectos vinculados a la vida concreta de cada uno de los ciudadanos, por ejemplo los temas vinculados a los consumidores. Nosotros todos somos consumidores en algún momento de nuestras vidas y celebramos contratos que no leemos, y entonces esto nos trae problemas cotidianos. Este proyecto soluciona muchos de esos problemas de todos los días que hoy existen en la contratación que hacen los consumidores. Es Doctor, quería preguntarle humanista, en otro, por ejemplo, lo que yo he dicho varias veces, que está la persona humana es centro de protección y tiene una cantidad de derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho a la imagen, el derecho a la identidad. Esto va a mejorar mucho la calidad de vida de los argentinos. Doctor, en las últimas horas se generó polémica sobre una posible incorporación de un artículo vinculado con los countries, con los barrios privados. Una declaración del diputado Rossi que él entendió fue sacada de contexto, tergiversada. ¿Hay algún aspecto dentro del proyecto de reforma del Código Civil vinculado con la apertura de barreras arquitectónicas de barrios cerrados? No, yo creo que el diputado Rossi lo aclaró bien, no hay nada de eso, no, al contrario. Lo que hay es una regulación que ha reclamado la doctrina hace muchos años, y yo recuerdo haber estado ahí en congresos en Rosario donde el profesor Andorno, el querido profesor Andorno, reclamaba una regulación en tema de barrios privados. Esto sigue esa línea y le va a dar seguridad jurídica a los barrios privados, y no es absurdo pretender otra cosa. Nadie propuso eso en el código, nadie, ¿no? O sea, en realidad es exactamente lo contrario. Está claro. Doctor, una consulta, ¿no? Y que es un debate que ya está comenzando de alguna manera entre algunos dirigentes. Usted también en su momento emitió alguna opinión. El tema de la posibilidad de la reforma constitucional incorporando un nuevo periodo de habilitación para la presidenta de la Nación. ¿Cuál es su opinión concreta al respecto? Mire, yo opiné muchas veces, pero la verdad es que no hay nada en concreto. Me parece que seguir hablando de un tema que no existe ya es poco reiterativo. Creo que el día que presenten algo
Bueno, podemos opinar, pero me parece que por ahora no hay ninguna propuesta concreta. Pero abstrayéndolo de la coyuntura, ¿usted se manifiesta al contrario a que se habiliten nuevas reelecciones, así? Yo ya lo dije muchas veces y varios han opinado en el mismo sentido, ¿no es cierto? Entonces creo, pero lo que pasa es que estamos hablando de algo y generando un debate que bueno, el día que se plantee, bueno, habrá que verlo. Yo creo que tenemos que ocuparnos ahora de resolver cosas. Hay tantos temas concretos de la vida cotidiana de los argentinos que hay que resolver, que me parece que ocuparnos de esto, que todavía no es dado y que además, bueno, será motivo de un gran debate en su momento. Doctor, y sobre la reforma eventual de la Constitución santafesina, ¿tiene opinión formada? Un jurista muy respetado en estos pagos, que es el doctor Rosati, ha dicho días atrás que ve mayor viabilidad de reformar la Constitución de Santa Fe que la nacional, que la ve atrasada. ¿Usted tiene alguna opinión formada al respecto? Sí, yo he participado incluso ahí en Rosario de eventos que se hicieron en relación a la reforma de la Constitución de la provincia, porque al contrario de lo que sucede a nivel nacional, nunca fue reformada, o sea, desde el año 62, entonces hay necesidad de mejorar la Constitución provincial en una cantidad de aspectos, primero para adaptarla a la Constitución nacional en algunos de esos temas, de los bienes protegidos, de los derechos, y segundo, para un diseño mejor de las regiones, de la provincia. Creo que en esos temas se hicieron muchas reuniones. Recuerdo que el gobernador Vine en aquel momento me había invitado, yo he asistido muchas veces, y hemos hablado mucho de la reforma de la Constitución provincial, que es absolutamente distinto de la situación de la Constitución nacional. Doctor, ¿cuál es su visión acerca de estos planteos que han hecho la provincia de Santa Fe y de Córdoba en la Corte? Digo porque, bueno, Eugenio Zaffaroni ha dicho que no, por allí la Corte no era el ámbito adecuado. ¿Qué opinión sostiene usted? No, la Corte ya ha decidido que es competencia de la Corte intervenir en estas cuestiones, y que además la causa que tiene la provincia de Santa Fe fue motivo de una audiencia pública, luego hubo una cantidad de presentaciones, opinión del procurador y ya está fallo, o sea, no es que no corresponde, en realidad ya está fallo el caso, o sea, y las demás, pero tenemos muchos casos de provincias, o sea, la Corte tiene la obligación de intervenir en estos temas, no hay duda sobre eso. Doctor, cuando usted dice está fallo, ¿es inminente un pronunciamiento del máximo tribunal sobre el planteo de Santa Fe contra Nación? Es inminente en términos judiciales. Lo que pasa es que hay muchos aspectos vinculados a una causa de este tipo que tienen que pasar, porque los juicios en los cuales intervienen los estados, hay procedimientos muy lentos, porque la ley así lo establece, ¿no es cierto? Los plazos son más extensos, hay una cantidad de temas, pero acá ya se cumplieron todas las etapas y ahora entró hace poquito en el proceso previo al dictado de sentencia, o sea que no es que va a salir mañana, pero tiene que salir. Es decir, que usted calcula que en lo que resta del año va a haber un pronunciamiento de la Corte sobre el tema. No puedo decirle porque depende de todos los ministros que opinen, ¿no es cierto? Pero lo que sí le puedo decir es que ya entró en la etapa de sentencia, ya no hay otros trámites. Doctor, ¿y usted estima que puede haber algún acuerdo entre las partes y que evite una sentencia condenatoria para una de las partes? Siempre puede haber acuerdos, hasta ahora no los hubo, pero obviamente puede haberlos, claro. Quería consultarle sobre la relación con el gobierno nacional. ¿Hay atraso en el nombramiento de magistrados? La justicia nacional. Sí, claro, sí. Sí, nosotros hemos manifestado que había atrasos. Bueno, hay todo un sistema que es muy lento y entonces, imagínense cuando la gente reclama, creo que con mucha razón, una justicia mucho más rápida, nosotros tenemos que enfocarnos para que ese reclamo del pueblo sea satisfecho, porque la verdad es que a todos nos parece que una justicia lenta no es buena. Ahora, el primer requisito para que la justicia sea rápida es que haya jueces. Y entonces crece la cantidad de juicios y decrece la cantidad de jueces. Entonces así lo que hacemos es aumentar los tiempos, porque
porque hay juzgados que tienen 50.000 expedientes y no tienen jueces, tienen jueces subrogantes. Esa es una situación que la Corte ha reiterado sus reclamos. No es fácil la solución, es decir, hay todo un procedimiento, pero bueno, nosotros creemos que esto se tiene que solucionar. Incluso, doctor, se plantea hasta una cuestión de federalismo también, porque aquí, por ejemplo, Rosario, Santa Fe, tengo entendido, vienen reclamando también nombramiento de más jueces federales, apertura de más juzgados federales, principalmente vinculado por el tema del narcotráfico también, ¿no? Y las causas vinculadas a ese tema. Claro que sí. En eso nosotros además, justamente usted lo menciona, porque nosotros tenemos una reunión de todos los presidentes de cámaras que se va a hacer pronto, donde estamos ya terminando una idea de mapa judicial, es decir, la cantidad de jueces que se necesitan en cada región para presentarlo al Ejecutivo. Y nosotros el objetivo es ese, es mejorar y acelerar los trámites judiciales. Doctor, gracias por el contacto con el LT8 de Rosario, lo esperamos hoy en la ciudad con mucho gusto. Gracias. Bueno, un placer, hasta luego. Igualmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti.